¿Qué tal, chicos? Bueno, hablando del ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el cual va a recibir su nombre en honor a Hans Adolf Krebs, que fue el bioquímico alemán que lo describió en 1937 y recibió el Premio Nobel de Medicina en 1953 por sus aportaciones al metabolismo energético. Planteó también otras ideas, pero desgraciadamente por la Segunda Guerra Mundial tuvo que desplazarse. En pocas palabras, se trata de una ruta cíclica que oxida completamente al dióxido de carbono, el acetilcoenzima A, y entonces va a liberar energía en forma de GTP, que es una molécula similar al ATP en estructura y rendimiento, pero principalmente la va a usar cerebro y corazón, NADH y FADH2. Estas últimas, ya hemos mencionado, son moléculas que van a transportar un gran poder reductor y esto lo que nos va a hacer que sus electrones estén cargados energéticamente muy alto, o sean electrones altamente energéticos que serán donados a la cadena respiratoria y transportadora de electrones. Vamos a hacer una serie de actividades entonces definitorias de esto. Entonces, el ciclo de Krebs se puede, por medio de las grasas, de las proteínas y de los glúcidos, obtener piruvato. El piruvato se va a volver acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A va a entrar con el oxalacetato para entrar al ciclo de Krebs, volverse citrato. Vamos a tener precursores metabólicos para otras vías y para otros componentes, como aminoácidos, como ADN. Y vamos a tener componentes como el GTP, aparte del ATP o de otros compuestos o acarreadores energéticos. El GTP me va a dar energía a órganos clave. Vamos a tener NAD y FADH2 que entran a la cadena respiratoria y me van a producir ATP y en grandes cantidades. Entonces el ciclo de Krebs es una ruta metabólica cíclica que oxida completamente el acetilcoenzima A, liberando energía en forma de GTP, NADH y FADH2. ¿Sí? Entonces, todo esto, sobre todo esta parte de la cadena respiratoria, que se va a llevar en la membrana interna mitocondrial, va a permitir que haya dos fases. La fase aerobia, con el oxígeno, que va a ser un oxidante, y la fase anaerobia, que no va a tener presencia de oxígeno. ¿Sí? Y entonces en las reacciones del ciclo de Krebs, hay que recordar que viene de la glicólisis. Como vemos en el esquema superior, el acetilcoenzima A se obtiene como resultado de la degradación de todos los nutrientes: grasas o lípidos, triglicéridos, fosfolípidos, proteínas, aminoácidos, cofactores, glúcidos, glicoproteínas, lipoglúcidos o glucoproteínas o glucolípidos, ¿sí? Y ya sea de manera directa todos los nutrientes se van a catabolizar, o se van a volver, por ejemplo, en el caso de los ácidos nucleicos, que vamos a necesitar procesar las proteínas, procesar los glúcidos, y de esta manera volver los aminoácidos, volverlos pentosas, y siempre a partir de piruvato vamos a catabolizar componentes de la célula, componentes de los tejidos u otros intermediarios energéticos. ¿Sí? Entonces va a resultar el piruvato proveniente de la glicólisis de los glúcidos, o de la oxidación de aminoácidos, o de la beta oxidación de las grasas, en una transformación de piruvato acetilcoenzima A, la cual estará catalizada por el complejo piruvato deshidrogenasa, que es una enzima deshidrogenasa. Va a perder, esta enzima le va a quitar agua, que va a estar presente en la membrana interna mitocondrial o en la membrana celular de las procariotas. Acuérdense que la procariota es una sola célula. ¿Sí?
Entonces, la molécula de acetilcoenzima de la matriz mitocondrial será la que ingrese al ciclo de Krebs. Las reacciones se componen de 8 con sus mismas enzimas, con sus mismos sustratos y van a ir interrelacionadas. Enzima sustrato me genera un producto, ese producto se vuelve sustrato, se une a una nueva enzima sustrato forman producto, ese producto se vuelve sustrato e interacciona con una nueva enzima. Todas ellas estarán catalizadas por sus correspondientes enzimas siempre y dependiendo del lugar donde podamos bloquear, con medicamentos, con controles genéticos, expresión de genes, o también podemos usar CRISPR. Nos permitirá mantener un control y obtener componentes que nosotros consideremos necesarios. O para la industria alimenticia, la industria forrajera o la industria agrícola, componentes o intermediarios que me pueden ayudar a un desarrollo de alimentos, a un desarrollo de material vegetal o de material fúngico que me permita a mí un aprovechamiento industrial. Bueno, entonces la molécula de acetilcoenzima de la matriz mitocondrial, que va a ser la que ingresa al ciclo de Krebs, como hemos dicho, todas estas reacciones, que son 8, van a estar catalizadas por sus correspondientes enzimas, y vamos a hacer un esquema donde vamos a ver un resumen. Y entonces vamos a tener dos fases del ciclo de Krebs. Es un proceso anfibólico, es un proceso que consta de dos partes. La fase 1, que es donde se produce la total oxidación del acetilcoenzima A en CO2, en dos moléculas de CO2, y la fase 2, que ocurre la regeneración del oxalacetato para que vuelva a entrar otra molécula de acetilcoenzima A. Acuérdense que la glicólisis, una vez que parte a la fructosa 1,6-bifosfato, se parte en dos moléculas y esta partición va a hacer que tengamos por dos. Entonces, entra un piruvato al ciclo de Krebs, pero ya viene atrás el otro piruvato que se formó de una molécula de glucosa. Vamos estableciendo los siguientes ciclos. Entonces, tenemos la acetilcoenzima con 2 carbonos, se va a unir a un oxalacetato que está entrando, y entonces me va a formar algo que se llama citrato, que tiene 6 carbonos. El citrato va a interaccionar, bueno, primero, aquí en esta parte, vamos a poner una parte va a ser la fase de regeneración, que es la fase 2, y la otra es la fase 1, que es la fase de oxidación. Entonces, esta es la fase de oxidación. Y esta es la fase, ¿sí?, de regeneración. Fase regeneración. Entonces vamos a regenerar de nueva cuenta las moléculas que van a ir saliendo. Entonces, primero, la acetilcoenzima A va a trabajar con la citrato sintasa, que le va a permitir que se fusione el oxalacetato de 4 carbonos con acetilcoenzima de 2 carbonos y me va a formar citrato. Y de esta manera va a salir esta parte. Una vez que esté en el citrato, no se acomoda y entonces le va a decir, espérame tantito. En un instante lo hace cis aconitato, citrato, y lo vuelve isocitrato. Dura muy poco y para esto vamos a emplear nuestra segunda enzima, que es la aconitasa. Ya una vez que tengo el isocitrato, va a separarme los carbonos y me los va a mover para que se pueda desprender en la siguiente reacción el CO2. Sigue siendo de 6 carbonos, pero ahora entra la isocitrato deshidrogenasa, que es mi tercera enzima, isocitrato
deshidrogenasa. ¿Qué va a hacer? Aquí entra NAD. Lo saca y sale NADH. Pero aparte de que sale NADH, se lleva un protón, lo que me va a generar. Y aparte de que se lleva un protón, se lleva un carbono. Entonces, el alfa-cetoglutarato no va a tener 5 carbonos, no va a tener 6 carbonos, va a tener 5 carbonos. Y entonces el alfa-cetoglutarato va a quedar un poco cojeando y viene, ¿sí?, el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, viene otra reacción, ¿sí?, viene mi cuarta enzima, y esta cuarta enzima es la alfa-cetoglutarato DH, que significa deshidrogenasa, y entonces de nuevo llega otra molécula de NAD, ¿sí?, NAD reducido, se va NAD oxidado con un protón y con otro CO2, ¿sí? De esta manera, la succinilcoenzima A me queda una molécula muy pobre energéticamente, muy pobre, y de 4 carbonos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí va a interaccionar la succiniltioquinasa, y es cuando se termina la fase de oxidación y se inicia la fase de regeneración. Pero todavía nos falta obtener moléculas más energéticas. Como hay un reordenamiento de la succinilcoenzima A, como los había dicho, por la succiniltioquinasa, de hecho, en esta región se van a poder incorporar varios de los aminoácidos que no se consideran esenciales. Quiere decir que nosotros los podemos o reusar o producir, ¿sí? Entonces, lo que hace el succinato, ya como succinato, es que se le permite que entre GDP con 2 grupos fosfato más un grupo fosfato inorgánico, y entonces va a salir, ¿qué le vamos a quitar? Esta parte. El quitarle esto va a generarme una carga energética que va a formar GTP más la coenzima A, y la coenzima A se va a meter y se va a acoplar en el piruvato. Entonces esto va a salir de mi membrana interna mitocondrial y se va a dirigir al citoplasma, al exterior, y entonces en el exterior va a interaccionar con el piruvato y se va a formar acetilcoenzima A. Una vez que tengo esta conformación de succinilcoenzima A, o sea, esta parte viene aquí, ¿sí?, ya formé succinato. Entonces el succinato va a decir, ok, tengo energía, ¿qué voy a hacer con ella? Y como llegó energía, le acomodaron los carbonos, y entonces va a entrar otra molécula más energética que es FAT. Y el FAT me va a formar FAT-DH2. Al llevarse 2 hidrógenos, le está restando mucha energía al succinato, y esto es la acción de una enzima que se llama succinato deshidrogenasa. De nueva cuenta está perdiendo agua. Como el fumarato no queda tan activo y todavía necesito un impulso energético, lo que voy a meterle aquí es algo que he estado quitando, que es agua. Entonces añado una molécula de agua, y el fumarato va a trabajar como sustrato de una enzima que se llama fumarato hidrolasa. Y la fumarato hidrolasa va a permitir formar malato. El malato, de hecho ustedes lo van a encontrar en muchos medicamentos, es una molécula mucho más amigable para, no solamente para los mamíferos, o para los animales, sino también para los vegetales y para los hongos. Entonces, por eso muchos componentes fúngicos van a estar hechos con malato.
Bueno, entonces ya una vez que tengo en la formación del malato por la acción de la fumarato hidrolasa, una molécula del agua y el fumarato, entonces va a interaccionar con el malato como sustrato de otra enzima que se llama malato deshidrogenasa. Y esta malato deshidrogenasa me va a permitir retirarle 2 hidrógenos y va a entrar NAD y va a salir NAD. Entonces, estoy formando mis reacciones más un hidrógeno. Entonces, otra vez, los glúcidos, como la glucosa, me van a formar 2 piruvatos. ¿En dónde? En la glicólisis. Entonces, los glúcidos, como la glucosa, en la glucólisis me van a formar 2 piruvatos. Estos 2 piruvatos se van a volver 2-acetilcoenzima A. Y estas 2-acetilcoenzima van a entrar por doble al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs llega la acetilcoenzima A con 2 carbonos y va a trabajar con la citrato sintasa con el oxalacetato que tiene 4 carbonos y me va a formar el citrato. El citrato tiene 6 carbonos, va a interaccionar con la conitasa la acomoda, lo reconfigura y forma isocitrato también de 6 carbonos. Después el isocitrato va a trabajar con el isocitrato deshidrogenasa para que pierda una molécula de agua. En este caso va a perder 2 hidrógenos, pierde 2 hidrógenos, entra NAD reducido, sale NAD oxidado más un protón, pero también va a salir CO2. Voy a tener una molécula entonces ahora que se llama alfa-cetoglutarato de 5 carbonos y va a trabajar como sustrato con una enzima que se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, quiere decir que de nuevo le va a perder hidrógenos. Y entonces el NAD reducido interacciona y sale como NAD oxidado más un protón y CO2, porque de alguna manera tenemos que meter ese oxígeno que estaba en el agua. Entonces lo vas a hacer por duplicado y ya tienes un componente de 4 carbonos que se llama succinilcoenzima A. Como este coenzima A es demasiado pesado, necesitamos hacer una serie de modificaciones. Entonces esas modificaciones celulares obligan a que entre GDP, difosfato, más una molécula de fosfato inorgánico para poder arrastrarle, jalar la coenzima A fuera de la membrana interna mitocondrial y que aparte de eso tenga de ganancia el GTP. El GTP se va a ir a cerebro, corazón, hígado, páncreas y entonces se forma succinato por la acción de la succiniltioquinasa. El succinato necesita reconfigurarse y entonces va a entrar una molécula de FAT reducido y se va a ir FAT de H2 oxidado. Como queda una molécula muy pobre, que es el fumarato, entonces el fumarato va a servir de sustrato de una enzima que se llama fumarato hidrolasa, que le va a pegar una molécula de agua y la va a volver malato. Una vez que la forma y la vuelve malato, va a interaccionar con otra enzima que se llama malato deshidrogenasa y le va a sacar un NADH más un protón. Y entonces de esta manera voy a tener el oxalacetato, una molécula estable, no con mucha energía, pero que va a poder interaccionar con la acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A viene de la misma molécula de glucosa de la cual saqué el primer piruvato que se volvió acetilcoenzima A. Y esto es a grandes rasgos el ciclo de Krebs y ya lo veremos con sus estructuras químicas.